magistral, invitado de honor, un invitado muy especial, como es el maestro Daniel Mendoza Medel, que agradecemos rotundamente que haya aceptado la cordial invitación a impartir esta su conferencia. Bien, me daré a la tarea de leer un poco de su semblanza curricular para posterior darle la palabra al maestro. El maestro Daniel Mendoza Medel es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Procesal Penal por la Escuela Estatal de Formación Judicial, con especialización en Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es catedrático de distintas universidades de Derecho y docente honorífico en la Universidad Leonardo da Vinci, plantel Puebla. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Actualmente se desempeña como juez penal del Tribunal de Enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Nos da un enorme gusto recibirlo, maestro, y claro, a todos los participantes se les agradece por estar en esta conferencia. Se les hace el comentario que desde este momento tienen activo el chat para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas y al final poder hacer un espacio para que el maestro pueda darles respuestas a cada una de ellas. Maestro, adelante y muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, maestro Luis Daniel, ¿qué tal? Maestra Maite del Rocío. Como siempre, un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo algunas ideas. La idea es que, pues, les pueda comentar algo que pueda ser útil para su vida profesional. La verdad es que en ocasiones, personalmente, yo veo algunas conferencias y está padrísimo porque los ponentes, pues, quedan bastante bien en el sentido de que se lucen sus conocimientos y me gusta mucho por la parte del docente. Pero del lado de los compañeros que oímos, que asistimos, que estamos conectados del otro lado, pues de pronto nos deja un poquito como en hambruna, ¿no? Y la idea de este conversatorio es que nosotros dos, tú en tu oficina, en tu casita, en donde me escuchas, puedas escucharme y puedas conversar conmigo, puedas platicar conmigo. Esto es un acercamiento. Imagínate que estamos en esa oficina, tú y yo, y tenemos una charla acerca de temas muy bonitos de derecho penal, en donde mi objetivo en esa reunión que tenemos tú y yo pues es dejarte en tu escritorio una herramienta de trabajo que sea funcional, que te pueda ayudar o cuando menos esclarecer algún tema. Por lo mismo, yo te voy a pedir pues que anotes tus dudas para que puedas decirme estas dudas al final de la exposición. Yo estoy a tus órdenes para responder. Finalmente, esto es un grupo de trabajo creado por la maestra Maite y el maestro Luis Daniel, a quienes agradezco el espacio. Y como siempre, pues la única idea de esta clase de grupos es aprender, compartir conocimientos, compartir experiencias. Estoy a tus órdenes, muchísimas gracias por recibirme y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar de inmediato. Fíjate que es muy común escuchar a abogados penalistas acerca de eh, un tema que pareciera está superado, que es el delito. ¿Cuáles son las características o los elementos del delito? Vamos poco a poco porque entiendo que puede que seas estudiante, puede que seas un abogado recién egresado, puede que seas civilista, mercantilista, derecho familiar y que apenas estés involucrado en el penal. Entonces vamos poco a poco. Si estás comenzando, esto es para ti. Te prometo que si vas avanzado en el conocimiento de la dogmática jurídico-penal, desde luego que esto también te interesa porque también se trata de reforzar, corregir algunos temas. Todos sabemos que el delito tiene una estructura que se compone de cuatro elementos. Es válido decir que son cuatro elementos si estamos hablando de un esquema académico, porque los dogmáticos indican que en realidad son tres delitos: acción típica, antijurídica
y culpable. Ahí están los tres elementos del delito. Sin embargo, para efectos académicos es importante, es necesario hacerlo con otra fragmentación. De modo que la acción y la tipicidad aparecen separadas únicamente, insisto, para efectos académicos. De modo que queda en acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bien. Entonces, la primera herramienta de trabajo que yo te pongo en tu consideración es que allá afuera, en el mundo jurídico práctico, de acuerdo con el contenido del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son tres elementos del delito: acción típica, así con un guión en medio, antijurídica y culpable. De acuerdo con la academia, el mundo de la enseñanza, el mundo del aprendizaje, en donde hay pupitres, en donde hay pizarrones, donde hay GIS, un maestro, vale la pena separar el primero y dejarlo como acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para dar cuatro en total. Pues bien, en este momento vengo a hablarte sobre la importancia de defender una norma. Es importante defender una norma porque la norma penal general y abstracta va a regir el proceso penal acusatorio. Necesitamos los componentes de la norma penal general y abstracta para poder definir los márgenes de punibilidad. Necesitamos definir la norma penal general y abstracta para definir, para poder identificar los momentos procesales y, desde luego, cuáles son las candidaturas de nuestro cliente, de nuestro representado víctima del delito o del proceso, si es que eres órgano jurisdiccional. En ese sentido, para generar los cálculos del proceso penal acusatorio es necesario conocer con precisión los márgenes de punibilidad. Dicho de otra manera, andaríamos a ciegas si es que no conocemos los márgenes de punibilidad, porque no podríamos conocer algunos temas de competencia, ya que la competencia en algunos casos se define con márgenes de punibilidad. En otros casos, no podríamos estar con conocimiento de si nuestro asunto es candidato a una suspensión condicional del proceso, porque los márgenes de punibilidad nos dan esta prerrogativa. Y así sucesivamente. Los márgenes de punibilidad son rectores del proceso penal. Es por ello que debemos saber calcular con precisión esos márgenes de punibilidad. ¿De dónde derivan los márgenes de punibilidad? De la norma penal general y abstracta. Una vez que identificamos esa norma penal general y abstracta, somos capaces de identificar los márgenes de punibilidad. Pero, ¿dónde encontramos la norma general y abstracta? La vamos a encontrar en algo que denominamos tipo penal. Ahí vamos a encontrar una categoría, una subcategoría que se llama tipo penal, porque debes tener conocimiento de que una norma penal general y abstracta tiene dos ingredientes: tipo y punibilidad. Esas son las dos características de la norma general, desde luego en materia penal. Por lo tanto, si tú tienes una descripción concreta de la conducta prohibida, que es la definición de tipo penal, entonces lo más seguro es que tengas frente a ti un tipo penal. Y si lo concatenas con una específica punibilidad prevista en la ley, una penalidad dada en mínimos y máximos, entonces con esos dos ingredientes tú tienes automáticamente una norma penal general y abstracta. Recuerda que el juez del proceso penal, una vez que emite la sentencia definitiva, emite la individualización de la pena, y lo que está emitiendo es una norma penal individual y concreta. Una norma penal individual y concreta, también llamada punición. Esa es la gran diferencia entre el producto del órgano legislativo con el producto del órgano judicial. En tanto el órgano legislativo genera normas penales generales y abstractas, y con ella la punibilidad, el juez de la causa genera una norma penal individual y concreta, y con ella una punición. Pues bien, entonces ya sabemos que para darle rumbo al proceso penal, para llevar el volante en las manos del proceso penal acusatorio, necesitamos ubicar la norma penal general y abstracta y defenderla durante el procedimiento.
procurar que se aplique de manera correcta, procurar que la norma que aplica en el caso sea la que se está utilizando por las partes y no otra. Y yo te voy a dar unos tips para que puedas aprender a ubicar esta norma penal general y abstracta. Entonces, el primer paso es ubicar el tipo penal. Ya sabemos que los tipos penales son descripción concreta de la conducta prohibida. Ese tipo penal se encuentra en el mundo conceptual, en el mundo de las leyes. Es decir, un tipo penal no podemos verlo, no podemos saludarlo, colorearlo, presentarlo con otra persona, pesarlo, vestirlo, comprarle un regalo en su cumpleaños. Eso es imposible porque es un objeto abstracto, es producto de la imaginación de alguien y se produce dentro del mundo de los conceptos. Es una idea. Esa es la ley, son ideas que desde luego aparecen plasmadas en órganos legislativos que son tus códigos, tus constituciones, leyes generales. Sin embargo, este tipo se encuentra en un mundo abstracto, en un mundo conceptual que no podemos mirar, únicamente imaginar. Pues bien, ese es el primero de los puntos, ubicar el tipo penal. Y recuerda que para que tú puedas ubicar la tipicidad, necesitas encuadrar ese tipo penal en una conducta. Imagínate que ese círculo que aparece a tu izquierda en la parte de abajo representa la porción de la conducta que nos interesa, la porción de la conducta que puede encajar en un tipo penal. ¿Por qué? Porque seguramente habrán casos en los que tú obtengas mucha información por la familia del inculpado, que es tu cliente, por la familia de la víctima del delito, que son tus clientes, o probablemente si eres juez obtengas información de las partes. Posiblemente si eres asesor jurídico victimal y te asignan un asunto allá en la Defensoría Pública, pero ese asunto probablemente tiene 12 discos compactos de lo que ya se ha venido desarrollando. Hubo un cambio de asesor jurídico y entonces tienes que entrar al estudio de esos 12 discos. Cualquiera que sea la fuente de información, ya sean discos compactos de audiencias previas, ya sea el relato de los familiares de tu cliente, ya sea el relato de la víctima del delito o de la persona acusada que fuiste a visitar al interior de un centro de reinserción social, cualquiera que sea la fuente de conocimiento, te van a dar cuenta a ti de una específica conducta. Sin embargo, tú sabes como especialista en derecho penal que esa conducta va a ser amplia, va a ser extensa, va a ser grande, va a tener un largo y un ancho enormes. Va a ser una gran conducta, muy grande. Lo que tú debes hacer como abogado penalista es separar las partes que te interesan de todo ese continente de conducta para únicamente quedarte con la conducta que es relevante para el derecho penal. Esto es, para quedarte con la parte de la conducta que tiene características antisociales. O sea, quedarte con la parte de la conducta que, dadas sus características, fue capaz de transgredir o poner en riesgo uno o más bienes jurídicos. Dicho de otra manera o con mejor técnica, quedarte con la parte de la conducta que se puede adecuar a un tipo penal. De esa manera, si tú eres capaz de depurar el hecho completo que te relatan las víctimas, el inculpado, o que tú obtienes de 12 tomos en un sistema tradicional, de donde quiera que sea la fuente, de los aspectos verdaderamente relevantes y que pueden caber en una descripción concreta de la conducta prohibida, o sea, en un tipo penal, entonces seguramente tú estarás separando del hecho entero el hecho típico. ¿Qué es el hecho típico? Aquel que es capaz de caber en en un tipo penal. ¿De acuerdo? Ese es el hecho típico, el que cabe en un tipo penal. Pues bien, fíjate que al respecto quiero compartirte una de las definiciones más bonitas y más elegantes de tipicidad. Tú tienes la palabra tipicidad adentro de un cuadro en la parte de arriba. Ahí lo puedes ver. Es el segundo de los elementos del delito, que ya dijimos que para aspectos académicos vale la pena dividirlo en cuatro partes. Estamos hablando de la tipicidad. Pues bien, la definición más elegante que yo he encontrado sobre tipicidad
va más allá del simple encuadramiento de la conducta al tipo penal, que es la definición que nos enseñan en la licenciatura y nos hacen repetir 1 millón de veces y te dicen que no puedes prácticamente salir al receso si no dices de memoria esa definición, el encuadramiento de la conducta al tipo penal. En realidad es una definición bastante simple. Yo te quiero proponer otra que probablemente te dé mayor luz al momento de verificar tus casos en tu escritorio, en tu lugar de trabajo, en tu despacho, en tu oficina, al momento de argumentar con el juzgador, si es que eres fiscal, si es que eres asesor jurídico victimal, si es que eres defensor. Una definición como esta es verdaderamente esclarecedora. Yo sé que este conversatorio se está grabando, seguramente vas a tener acceso a él y por eso lo voy a decir rápido y no te lo voy a dictar. También te quiero decir que próximamente vamos a aperturar un curso de 40 horas al que tú podrás tener acceso y podrás sustanciar absolutamente todas tus dudas en relación a la dogmática jurídico-penal con tu servidor. Y desde luego que nos vamos a ir despacio y vamos a abordar muchos temas. Esta definición de la tipicidad es la siguiente. Dice el maestro Elpidio Ramírez Hernández en la clase de modelo lógico, que fue mi profesor en el año 2006 en la maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él decía sobre la tipicidad. Dice, es la correspondencia unívoca, uno a uno, entre los elementos del particular tipo penal y los elementos del contenido del hecho, de modo que para cada elemento del tipo penal debe de haber un elemento del contenido del hecho que satisfaga su semántica, y para cada elemento del contenido del hecho debe de haber una porción del contenido del tipo que satisfaga su concreción. Prácticamente esa es la definición que nos entrega el gran maestro Elpidio Ramírez Hernández, que actualmente ya no está en este mundo, está en las estrellas, pero sus conceptos continúan para poder guiarnos y es lo que en este momento yo te doy a ti. Entonces, si es una correspondencia unívoca uno a uno entre los elementos del particular tipo y los elementos que constituyen la conducta típica, entonces, una vez que eres capaz de separar los factores importantes que definen al hecho típico del hecho completo, o sea, de todas esas partes que no nos interesan, entonces se produce esa correspondencia unívoca y por eso se hace un encuadramiento entre la conducta típica y el tipo penal. Y por eso podemos hablar de la existencia de la tipicidad. Pues bien, te quiero comentar que este tipo penal tú lo vas a encontrar generalmente en el contenido de diferentes textos legales. Algunos dicen por ahí en el contenido de algunas normas. Si nos referimos a los textos legales, podemos decir que hay un tipo penal dentro del artículo 312 de homicidio, que define el homicidio en el estado de Puebla. Hay un tipo penal en el 305, donde se define el delito de lesiones. Hay un tipo penal en el 373 poblano, donde se define el robo. Hay un tipo penal en el 402, donde se define el fraude genérico. Hay un tipo penal en el 209, donde se define el encubrimiento. Fíjate que el encubrimiento es un tema muy apasionante porque tienes que saber que el encubrimiento es una de esas palabritas que aparecen varias veces en la zona jurídico-penal. Aquí, en el artículo 209, el encubrimiento aparece como un tipo penal. Esto es como una descripción concreta de la conducta prohibida. La da el legislador. Y desde luego que si acoplas tu conducta a aquellas líneas que nos dé el legislador, seguramente estarás cometiendo una conducta típica relacionada con encubrimiento. Sin embargo, el encubrimiento como palabra aparece en otras órbitas dentro del derecho penal, por ejemplo. Aparece como tipo penal especial. Y al menos en el estado de Puebla aparece, si no mal recuerdo, en el artículo 212 ter, en el que se dispone el encubrimiento por receptación. Y también por ahí hay otra figura que se refiere a la participación. Tú sabes que hay autoría y participación. En el mundo de la participación tenemos partícipes encubridores. Y el partícipe encubridor tiene determinadas características. Entonces, retomándolo todo, digamos que
la palabrita encubrimiento, como lo vamos a ver en ese curso de 40 horas, vamos a estudiar todas sus propiedades. En ocasiones confunde al operador jurídico porque por un lado es un tipo penal, por otro lado es un tipo penal especial, como en el caso del encubrimiento por receptación, y por otro lado es una forma de participación como se establece en la forma de participación de una persona. Entonces, la palabra encubrimiento debe de tener un tratamiento especial por parte del operador jurídico para no confundir. Podemos encontrar un tipo penal en el 396, que es abuso de confianza. Podemos encontrar un tipo penal en el 339, que se refiere al aborto. Por cierto, todavía aborto en el estado de Puebla. Podemos encontrar un tipo penal, claro, bajo determinadas características, porque apenas hubo una reforma por ahí. Podemos encontrar un tipo penal en el 338 que se refiere a feminicidio. Podemos encontrar un tipo penal en el 333 que se refiere a la inducción al suicidio y también en el 280 que se refiere a la bigamia. Podemos encontrar tipos penales en los artículos que tú me digas, que se encuentran presentes en el libro segundo de tu Código Penal del estado donde tú te encuentras. Pues bien, lo verdaderamente importante es a lo que te voy a llevar en un momentito más. Te pido paciencia. Fíjate que estos tipos penales pueden en ocasiones tener atenuantes y pueden tener agravantes. Tú sabes perfectamente que estas atenuantes o agravantes dan lugar a la conducta calificada. ¿Qué es una conducta calificada? Pues aquellas que se comete con atenuantes o agravantes. En efecto, muchos operadores jurídicos, incluidos los ministerios públicos y algunos compañeros juzgadores, he visto que se refieren al delito calificado como aquellos que agravan la penalidad. Sin embargo, en mi consideración, eso es un desacierto debido a que la calificativa es un género y la atenuante o bien la agravante son especies. Estas dos pueden ir dentro del género. De modo y forma que cuando dices que un delito es calificado, te estás refiriendo automáticamente en ambos sentidos, tanto atenuante como agravante. Sin embargo, si dices que un delito es agravado, entonces sabemos que es un delito que está calificado, o sea, modificado a efecto de que su penalidad se encuentre por arriba respecto de lo que se dispone por la simplicidad. Y respecto del atenuante, es aquel delito que se encuentra reducido en la penalidad respecto de su pena que se encuentra prevista para la simplicidad. Es así de fácil, así de sencillo. Entonces, si tú quieres decir que un homicidio se va a castigar más, tú di que es un homicidio agravado. Dejemos de decir un homicidio calificado, insisto, la calificativa es un género, la atenuante y la agravante son sus especies. Entonces, para ser más acertados, podemos decir homicidio agravado o bien homicidio atenuado o bien ambas, porque hay auténticos casos en los que un delito puede ser al mismo tiempo agravado y al mismo tiempo atenuado. Por ejemplo, un homicidio puede cometerse con determinadas agravantes, como por ejemplo la premeditación, alevosía, ventaja y traición. Sin embargo, el homicidio también puede cometerse con, digamos, factores atenuantes, por ejemplo, la tentativa, por ejemplo, el encubrimiento. Si, por ejemplo, se combina tanto una tentativa y al mismo tiempo somos partícipes encubridores, pero se generó el homicidio agravado porque por razones de odio o porque hubo premeditación y a la vez alevosía, entonces si te das cuenta ya tenemos factores de modificación de la penalidad que entran en juego al mismo tiempo. Es decir, ya tenemos tanto atenuantes como agravantes que están afectando la penalidad. Unas van para arriba y otras van para abajo. Aunque no lo creas, hay un montón de matemáticas en el derecho penal y para los que estudiamos derecho para evitar clases de matemáticas, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que en el derecho penal hay un montón de matemáticas. Y bueno, si seguramente tienes amigos que te dicen que esto no es cierto, entonces invítalo a ese amigo, a esa amiga, a que venga a nuestro curso porque les voy a mostrar en ese curso de 40 horas un mundo de matemáticas relacionadas con el derecho penal. Pues bien, continuamos. Entonces, lo que te quiero decir aquí es muy simple, que los tipos penales, sea en el texto jurídico que tú quieras, 312, 305, 373, etcétera, pueden tener atenuantes y agravantes. Eso no hay que olvidarlo.
Cualquier tipo penal entonces puede tener atenuantes y agravantes. Lo mismo el robo, fíjate bien. De acuerdo con el código de mi estado de Puebla, el robo se puede combinar en su modalidad agravada, por ejemplo, con factores de nocturnidad. Si ocupamos la oscuridad de la noche a efecto de concretar un apoderamiento, entonces lo más seguro es que ese robo sea agravado. Lo mismo si lo ejecutamos en un lugar cerrado, lo mismo si somos empleados y lo realizamos en contra de nuestro empleador. Si realizamos el robo con violencia, sea física, sea moral, sea violencia para lograr la, la huida de la persona activa del delito, en fin, obviamente hay delitos que tanto van a tener atenuantes como agravantes. Por ejemplo, el robo es un caso de ellos, al igual que el homicidio y las lesiones. Fíjate bien, si combinamos el encubrimiento como una forma de participación con el robo, entonces vamos a tener un robo agravado. Acuérdate que el encubrimiento como forma de participación es prestar un auxilio doloso a la persona que comete el delito, pero sin haber participado en él con posterioridad al hecho delictivo y en cumplimiento de una promesa anterior. Digamos que esas son las características del partícipe encubridor. Esos son los elementos. Si todos esos elementos convergen en un caso particular, entonces seguramente tienes frente a ti a un partícipe encubridor y por disposición legal para los partícipes va a haber un decremento de la penalidad, es decir, va a haber una atenuante. Es por ello que si el robo se ejecuta por una persona con esas características, estaríamos hablando de un robo atenuado. También, si se comete en grado de tentativa, desde luego que estaríamos hablando de un robo atenuado. Recuerda que la tentativa, amigo, amiga, por definición es la ejecución inacabada del delito. Desde luego que tenemos muchas categorías de la tentativa y en un ratito más te las voy a indicar, todas esas características de la tentativa. Continuamos. En ese sentido, los tipos penales los encontramos en los textos legales. Ahí en el contenido de la norma, ahí están plasmados los tipos penales que tú quieras. Donde tú localices, donde tú pongas tu ojito en el libro segundo del Código Penal, seguramente vas a encontrar un tipo penal. Bien, eh, es por eso que la idea es muy concreta, ya sea que te refieras al 305, al 312, al 339, al 402 que acabamos de ver, al 338, al que sea, al 209 que es encubrimiento, al que sea. Lo verdaderamente importante es que cuando hablas de un tipo penal, tú estás hablando de un concepto, digamos, de un concepto completo, de un concepto que ubicaste en una norma o en un texto legal y que tiene, digamos que una longitud y también tiene una altura, o sea, tiene dimensiones, es como si fuera una porción, un terreno, una figura geométrica. Ese tipo penal tiene una medición específica y obviamente que esa medición no se va a poder romper en pedazos, sino que es una estructura completita. Eso es lo que yo quiero decirte acerca del tipo penal, que lo tienes que ver como aparece ahí en tu imagen, como un área, ¿sale? Como un área que se puede medir, así como lo tienes en la imagen. Ahí adentro tú tienes el 305, el 302, el 339, el que tú quieras, ¿sale? Cualquiera de esos artículos abarca en su totalidad el área conceptual del contenido del tipo penal. Es así como lo tienes, como un ladrillito. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Lo que yo quiero ponerte como ejemplo en este caso es en el delito de trata de personas, porque muchos operadores jurídicos allá afuera me doy cuenta de que cometen el mismo error, en el sentido de que se van con la finta de la idea tradicional, en el sentido de que el tipo penal es un ente completo, es un ente que no se puede dividir. En el delito de trata de personas esto es muy diferente. Y fíjate que he encontrado muy pocos casos en los que pase lo mismo. ¿Por qué? Porque en todos los casos, usualmente, como en los artículos que te acabo de mencionar, el tipo es una unidad completa, no se puede fracturar. Pero en el delito de trata de personas, que tú sabes que hay una ley general que entró en vigor a partir de 2014, si no mal recuerdo, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Quiero que veas tu pantalla, amigo, amiga, por favor, mira la pantalla y ve lo que va a ocurrir, porque es la imagen que yo quiero dejarte en tu escritorio.
como una herramienta de trabajo a efecto de que no se te olvide jamás cuando tengas un asunto de trata de personas para que pongas mucha atención. Por favor, mira tu pantalla. En el delito de trata de personas, en el caso de trata de personas, el tipo penal, fíjate, le pasa esto. Mira, eso le pasa. ¿Sí te diste cuenta cómo se separó? Es justamente eso lo que sucede con el delito de trata de personas. O sea, hay una fragmentación. Hay una fragmentación, no pasa como en el 305, que es lesiones, 312, que es homicidio, 402, que es fraude, no. En el tipo de penal de trata de personas ocurre una fragmentación del tipo penal. O sea que por un lado, fíjate, por un lado tienes el artículo 10, ¿sale? Y por otro lado tienes otro artículo más, ¿sale? Eso es lo que está pasando con el delito de trata de personas. O sea que no hay un artículo que te defina con completitud un particular tipo penal. Porque si pones el 10 en juego, eso quiere decir la ruptura automática de la norma. O sea, si el 10 está en juego, lo que va a pasar es que se va a fracturar el contenido del tipo penal. Si el 10 entra en juego, quiere decir que necesariamente vas a necesitar el contenido de otra norma para efecto de rellenar el contenido del tipo penal y ahora sí tener un ladrillito completo, por así decirlo. Dicho esto, querido amigo y amiga, te quiero decir que aquella norma de complemento que venga a fusionarse con el artículo 10, entonces ese puede funcionar como un tipo penal. La norma de complemento puede funcionar como un tipo penal autónomo. Y si esto es así, entonces quedaría de esta manera. El artículo 10 de la Ley General de Trata va a funcionar como un semitipo, o sea, no es un tipo completo, es un semitipo, o sea, únicamente te va a dar una parte, una porción, un elemento del tipo penal, ¿sale? En cambio, aquel artículo que va a complementar al 10, ese también puede actuar como semitipo, ese también puede actuar como semitipo. Bien, también puede actuar como complemento del artículo 10. Y por eso podemos afirmar que el 10 no es un tipo penal completo. Recordemos, es un semitipo, es un concepto a la mitad. El 10, el artículo 10, siempre va a necesitar de un complemento, de otro artículo, del que tú quieras, para efecto de que pueda formar un tipo penal completo. En cambio, el otro artículo, el que viene a complementar el 10, no necesita del 10. Ese puede actuar solito, puede ir por su cuenta. Y cuando va por su cuenta, se convierte en un tipo penal especial. ¿De acuerdo? En cambio, cuando tú fusionas, cuando tú juntas, cuando tú mezclas el artículo 10 con otro artículo penal, entonces eso te va a dar como consecuencia un tipo penal. Qué complejo, pero es la ley general. ¿Y qué crees? La ley general está definiendo, está protegiendo bienes jurídicos muy importantes. Y lo mejor es que nosotros sepamos ocupar con propiedad esta norma, porque si no la ocupamos de manera correcta, lo más seguro es que cometamos errores. Y lo peor de todo es que conductas muy atroces se dan en el seno y en el marco de trata de personas. De hecho, es uno de los delitos de moda. Dicen que después de la venta de armas ilícitas, el delito de trata de personas es el segundo delito de mayor proliferación. Eso quiere decir que la ley, en mi opinión, que sanciona el delito de trata de personas debería de ser una ley fácil, una ley asequible, así como un ABC, como un 1, 2, 3, como un do, re, mi, así fácil, rapidísimo, para efecto de su aplicabilidad. Porque acuérdate que entre más compleja sea una ley, entre más elementos tenga, entre más recovecos como este tenga, lo más seguro es que se generen actos de impunidad. ¿Por qué? Porque seguramente el juez va a negar la orden de aprehensión, porque seguramente te van a no vincular a proceso, porque seguramente van a haber sentencias absolutorias. ¿Y por qué existiendo ese hecho tan atroz de trata de personas allá afuera, teniendo a la persona probable responsable, se niega una orden? ¿Por qué no lo vinculan a proceso? ¿Por qué surge una sentencia absolutoria? Porque las partes
no defienden la aplicación correcta de la norma. Y este es uno de los casos patentes. O sea, que si el agente del Ministerio Público en un asunto de trata de personas invoca, ya ves que cuando ejercen acción penal dice por el delito de trata de personas previsto y sancionado en los artículos, pone dos puntos, ¿no? Y pone una serie de artículos. Si nada más invoca el número 10 de la Ley General de Trata de Personas, pero no lo acompaña con otro, con un complemento, como yo te voy a mostrar en un momentito más, lo más seguro es que ahí la defensa tenga un caso. Lo más seguro es que la defensa pueda generar esto en su favor. Pero si el juez penal lo advierte, entonces probablemente estime que no tenga una acusación correcta por parte del fiscal. Acuérdate que el juez de la causa penal no puede ayudarle al fiscal. El juez de la causa penal, por contenido del artículo 21 de la Constitución, tres primeros párrafos, donde se contiene el método de proscripción de enmienda, está impedido ayudarle al fiscal. Entonces, en estricto derecho, un juez que advierta la falencia de la invocación de la norma tendría que pronunciarse conforme a derecho y obviamente hacerlo sin ayudar a la parte de la fiscalía o del asesor jurídico víctima. Y es que ya serían muchos contra pocos, fíjate. El asesor jurídico ya puede replantear una reclasificación normativa de acuerdo con la última comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace una semana, en el sentido de que el asesor jurídico victimal puede replantear aspectos de clasificación jurídica. Obviamente, si él puede hacerlo, entonces también la víctima podría. Y si esto es así, no olvidemos que el agente del Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal, es el que se encuentra facultado, de acuerdo con el artículo 141, en concatenación con el 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a emitir una clasificación jurídica preliminar y definitiva durante el proceso penal acusatorio. Ahora, si el juez tuviera facultades para reclasificar en definitiva, esto es, en una sentencia de condena, ya serían tres partes contra una sola, o sea, la defensa y el acusado. Ya son muchos contra pocos. Y eso no se vale, como decía el gran doctor Luigi Ferraioli en su libro de Derecho y Razón. Son muchos contra uno. Me parece que no es correcto. Entonces, si las partes no se abocan a defender la aplicación de la norma correcta, lo más seguro es que existan consecuencias jurídicas. Acuérdate que las normas se invocan a través de una numeración jurídica. Dicen previsto y sancionado en los artículos 13, 21, fracción segunda, 17, 26 a contrario sentido del Código Penal, en concatenación con el diverso, no sé, 312, 313, inciso A, en concatenación con el diverso 326, fracción primera y 331 del Código Penal. O sea, entonces, ese enunciado numérico jurídico, eso constituye prácticamente la expresión numérico de una norma. La pregunta es, ¿y cómo saber que esos artículos son los correctos? ¿Cómo saber que son los suficientes y los necesarios? Porque como ya te habrás dado cuenta, si es que no los invocan de manera correcta, pueden haber consecuencias jurídicas serias. Cuando menos no vamos a ser capaces de ubicar y de generar el marco de punibilidad. Y si es que no generamos el marco de punibilidad, lo más seguro es que vayamos a ciegas durante el proceso penal acusatorio. Es por eso la importancia de defender la norma. Esos articulitos que nos pone ahí el Ministerio Público no van de adorno, queridos amigos. No son un adorno, es la parte medular del proceso. ¿Por qué? Porque para que se pueda provocar y justificar el acto de autoridad, dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16, párrafo primero, que ese acto debe estar fundado y motivado, pero sobre todo fundado, debe de tener expresiones normativas correctas. Y al parecer hay muchos fiscales, con todo respeto lo digo, no vengo a señalar a nadie, sino que únicamente ubicar áreas de oportunidad para salir de ellas. Parece que hay muchos fiscales que invocan esos articulitos así nada más de formato porque alguien más ya lo hizo y ese alguien ya confía en alguien más y así lo vienen haciendo todo el tiempo, pero nadie se dedica a revisar uno por uno para ver si esa nomenclatura jurídico-numérica tiene una expresión suficiente y necesaria. Te voy a dar otro tip. Cuando esa expresión numérico-jurídica tiene más elementos de los suficientes, más artículos de los suficientes, seguramente se va a generar un abuso de autoridad. O sea, tu cliente va a tener un exceso en la penalidad. Y ni siquiera te vas a dar cuenta si no sabes ubicar estos temas.
pero si tiene menos de los necesarios, entonces lo más seguro es que se va a generar una impunidad. De ahí que los artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado deben de tener los elementos suficientes y necesarios a efecto de provocar el acto jurídico. Es por ello que debemos de ser verdaderos especialistas, compañeros, amigos míos. Debemos ser especialistas verificando los artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado. Cuando hablamos de trata de personas, la defensa de la norma propone que si un agente del Ministerio Público invoca únicamente el artículo 10 y no lo asocia a otro que lo complemente, entonces el caso está perdido, porque no hay acusación, no hay una acusación correcta y como no hay nadie que nos ayude, entonces debe haber una consecuencia jurídica. Desgraciadamente, una consecuencia jurídica que no va en favor de la víctima del delito. Recuerda que el artículo 10 de la Ley General del Trata es un semitipo, es un pedazo de tipo y que por lo mismo necesita un complemento. ¿Cuál complemento? El artículo que tú quieras, pero ponle un complemento. Te voy a ir explicando un poco más, por favor, tenme paciencia. La X recuerda que representa el complemento y ya dijimos que la X también puede actuar como un tipo penal especial. En cambio, el 10 necesariamente debe fusionarse con uno más para efecto de generar juntos un tipo penal. ¿Queda claro, amigos? Entonces, la X puede ser un tipo penal especial cuando actúa solito o bien presentarse como un semitipo cuando está complementando al 10, ¿de acuerdo? Vamos a tener eso en la mente, por favor, y vamos a avanzar. Fíjate, recuerda que todos estos temas los vamos a ver de una manera muy meticulosa, detenida, en el curso de 40 horas que vamos a tener próximamente. Es un curso taller en donde yo te voy a poner ejercicios y quiero entrenarte a efecto de que tú domines estos temas. Y desde luego vamos a empezar desde cero para que todos puedan tener el acceso a este tipo de conversatorios, ¿no? Fíjate, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de junio de 2012, yo dije 14, te ofrezco una disculpa, fallé por 2 años, no pasa nada. De junio de 2012, prevé en, en esta parte del artículo 10, o sea, en el artículo 10 de esta ley, que yo te digo que es un semitipo, dice que toda acción u omisión dolosa, así empieza el artículo. Dice para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas. Eso es lo que prevé el artículo 10 y obviamente también te dice que es con fines de explotación. ¿Qué se va a entender por explotación? Bueno, depende del caso. Depende del caso. Por explotación, amigo, amiga, puedes entender esclavitud, puedes entender condición de siervo, por explotación puedes entender un beneficio de la explotación, por explotación puedes entender explotación laboral, por explotación puedes entender trabajo, servicios forzados, por explotación puedes entender mendicidad forzada, por explotación puedes entender utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, por explotación puedes entender adopción ilegal de persona menor de 18 años. Puedes entender por esa palabrita un matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Ya quedamos que la primera parte que aparece a tu izquierda, amigo, es el contenido del artículo 10. Es el semitipo. Necesariamente va a necesitar de otro artículo que lo complemente. No puede ir solo, no puede ir solo, porque si no el caso está perdido. Necesita acompañarse de otro artículo. Un artículo que defina a la esclavitud, un artículo que defina la condición de siervo, al beneficio de la explotación, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, mendicidad forzada, cualquiera de ellos. Entonces, si te das cuenta, el 10 no puede ir solito, necesita un complemento donde se defina cualquiera de las hipótesis que entra en juego en nuestro caso particular. Pues bien, la parte de la derecha representa al artículo que va a complementar al 10. La X representa al artículo donde se prevé la esclavitud. La X representa el artículo donde se prevé la condición de siervo y así sucesivamente. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver mejor. Fíjate. Ahora te voy a poner aquí una tablita que va a ser muy importante para nosotros. Te voy a poner aquí como una especie de tablero
para poder ir operando nuestros ejemplos con mayor rapidez. En esta tablita, amigo, yo te voy a poner el grado de ejecución y de esa manera vamos a poner dentro del grado de ejecución todo lo que nos interesa. La consumación instantánea del delito, consumación continuada, consumación permanente. No te preocupes, en ese curso de 40 horas te voy a explicar a saciedad todos estos temas. Obviamente te voy a dar teoría de cada uno de ellos, un montón de ejemplos, definiciones para que lo puedas manejar en la vida real. Vamos a ver desde luego la tentativa acabada, tentativa inacabada, tentativa acabada eficazmente desistida, tentativa inacabada eficazmente desistida y también la tentativa acabada ineficazmente desistida y la tentativa inacabada ineficazmente desistida. Vamos a necesitar esta pequeña consola para operar los ejemplos que yo te quiero dar y obviamente todos estos ejemplos los vamos a platicar con mayor profundidad en el curso de 40 horas. Ahora bien, también necesitamos otro elemento para operar los ejercicios que yo te quiero poner a continuación. Fíjate, se trata de la autoría y participación. Dentro de la autoría nosotros tenemos autores directos, coautores, autores mediatos. Y dentro de la participación tenemos al partícipe inductor, partícipe cómplice y también al partícipe encubridor. Cuando menos ya te di la definición o los elementos del partícipe encubridor hace un momento. Recuerda que es la persona que presta un auxilio doloso al autor de la conducta posterior a la ejecución del delito sin participar en él, pero por un acuerdo previo. Si se dan todos esos supuestos, seguramente estás frente a un partícipe encubridor. Y así sucesivamente, cada uno de estos rubros, querido amigo y amiga, tienen sus elementos para que los puedas identificar. En aquel curso te voy a hablar a saciedad de cada uno de ellos. Pero bien, por ahorita vamos a quedarnos con el cuadrito del grado de ejecución y con el cuadrito de la autoría y participación. Eso es muy importante para poder operar nuestros pequeños ejemplos que vamos a estar viendo ahorita. Pues bien, vamos a hablar de la esclavitud. Esclavitud. Acuérdate que, de acuerdo con el artículo 10 que tienes a tu izquierda, la trata de personas se puede realizar por acción o omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar a uno o varias personas con fines de explotación. ¿Qué vamos a entender por explotación? Pues cualquiera de las que ya te puse en el segundo cuadro de hace un momento. Vamos a tomar una de ellas, por ejemplo, la esclavitud. Bien, ya que tomamos la esclavitud, entonces sabemos que la esclavitud está en el artículo 11 de la Ley General, de modo que el artículo 10 ya no va solo, ya está acompañado por el artículo 11. Esto es que el semitipo contenido en el artículo 10 ya tiene un complemento, que es el artículo 11, y ahora sí ya tienes un tipo penal completo. Tienes al semitipo y también tienes el complemento. Ok, dicho esto, entonces, fíjate bien. Vamos a tener como ejemplo, primeramente, eh, este tema relacionado con la esclavitud, en el que tú debes de conocer qué es la esclavitud. Bueno, si tú entras al artículo 11 de la Ley General de Trata, vas a encontrar que la esclavitud es el dominio de una persona sobre otra para dejarla sin capacidad de disponer de sí misma incluso, ¿no? E incluso de sus bienes. Es como un efecto de cosificación sobre la persona pasiva del delito. Bien, ya que sabemos qué es la esclavitud, entonces vamos a generar nuestro ejemplo. Vamos a tomar cualquiera de los elementos que aparece en el artículo 10, por ejemplo, transferir. Y piensa, por favor, en un trabajador del campo, que este trabajador pues se encuentra todo el tiempo en una finca, ¿no? Se encuentra en una finca y pues prácticamente su patrón impide que él pueda disponer de su propia persona. Oye, es que ya me quiero ir. No, no te vas. Tú aquí te quedas, maestro. Tú y todos esos aquí se quedan y están encerrados. Que no hay casos así, claro que hay un montón de casos así. Acuérdate que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI.
Piensa en estas personas que las obligan a hacer metanfetaminas y las obligan a hacer todos estos cócteles de narcóticos y ahí están en contra de su voluntad, ¿no? Y los tienen encerrados. Bueno, entonces, imagínate que a una de estas personas que se dedica a cocinar estas metanfetaminas, o piensa en el trabajador del campo que está cosechando algodón todo el tiempo y que no tiene descanso, no puede irse, no puede salir de la finca. Si se va, un balazo. Piensa que esta organización delictuosa se pone en contacto con otra y le dice, yo te voy a ceder a algunos trabajadores, ¿no? Una vez que se ponen de acuerdo, pues entonces hay alguien que se encarga de transferir a los trabajadores, ¿no? Entonces, imagínate que a Daniel Mendoza, el patrón le dice, transfiérelo, llévaselo allá al otro grupo criminal. Entonces, a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores, Daniel Mendoza se los lleva, los transfiere y se los entrega a otro grupo criminal. Si este fuera el caso, entonces estamos hablando de trata de personas en su modalidad de esclavitud, ¿no? En su vertiente de transferir, ¿cierto? Y además estamos hablando de una consumación instantánea, porque el delito de transferir se da en un solo momento y por autoría directa, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que, por acción dolosa, desde luego. Entonces lo que aquí estamos viendo es que se fusionan los artículos 10 y 11 para que entre los dos construyan el tipo penal que te acabo de mencionar. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es el nombre y apellido del tipo penal? El tipo penal sería en el caso trata de personas en su modalidad de esclavitud, ¿verdad? Consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Ese sería el nombre y el apellido del tipo penal. Hay quienes le dicen es la clasificación jurídica. Hay quienes le dicen es el título de imputación. Dile como tú quieras, pero ese es el tipo penal que aplica en la especie. Y para decirlo de una manera numérico-jurídica tienes que invocar los artículos 10 y el 11 de la Ley General de Trata. ¿De acuerdo? Ahora vamos con retener. Piensa en el mismo trabajador de campo. Piensa en el mismo trabajador de campo o bien en el cocinero de las metanfetaminas, ¿no? En el cocinero de los narcóticos. Piensa en ellos. Eh, Nos dejan a cargo, al cuidado de ellos, y lo que estamos haciendo es retenerlos por un momento en contra de su voluntad. No pueden salir. Y entonces, en el tiempo en que me dejan a cargo a mí, no sé, de una semana, yo impido que ellos se vayan, entonces los estoy reteniendo. Prácticamente la retención, acuérdate que es de consumación permanente. Y si tú te asocias conmigo para retener a los trabajadores, entonces somos coautores de la retención. ¿Me explico? Entonces, en ese ejemplo estaríamos viéndolo de esta manera. La retención lo elegimos como núcleo del tipo, que es el verbo rector que define el delito, de consumación permanente, además coautoría, porque tú y yo nos asociamos para retenerlos, y en ese caso el tipo penal sería trata de personas en su modalidad de retener, ¿no? Consumado permanentemente por los coautores en forma de acción dolosa, donde entran en juego los artículos 10 y 11 de la Ley General de Trata. Ok, fíjate. Es que fíjate que se me seca un poquito la garganta ahorita, ya a esta hora, porque vengo todo el día de audiencias. Estuve de 8 a 8. Y bueno, no, como de 8 a 7. Y sí fue un poquito pesado, ¿no? Un poquito pesado luego el aire acondicionado y reseca tu garganta y ya para estas horas ya te juro que no puedo hablar. Pero bueno, no importa. Lo hacemos con muchísimo gusto. Y piensa en la condición de siervo. ¿Qué es la condición de siervo? Ah, bueno, pues es mantener a una persona como deudor o deudora o mantenerla en un compromiso de pagar a través de servicios o bien mantenerla sin que le apliques el pago
de aquella deuda que esa persona tiene contigo, ¿no? O sea, acuérdate que hay de estas aplicaciones en donde tú das algunos datos y y pues ellos supuestamente te prestan dinero, pero después te están cobrando todo el tiempo. Y por más que pagas, no te aplican el pago. Y te están amenazando para que sigas pagando por el resto de la vida. Entonces, hay noticias, se busca en YouTube, hay noticias de esto, pasa todo el tiempo. Entonces, también se puede dar a través de la inaplicación del pago. También se puede dar obligando a un siervo a permanecer en un lugar determinado. En una tierra, desde luego, incluso existiendo remuneración. El hecho de que tú lo obligues a que se esté allí, eso ya es condición de siervo. O sea, trata de personas en su modalidad de condición de siervo. Imagínate que aquí contratamos, ¿no? Eh, contratamos a una persona de una imprenta para que imprima 2000 volantes, 2000 carteles y los colocamos en todos los postes de Guadalajara. Y entonces en el cartel se lee que se requieren trabajadores de todo tipo. Hay personas interesadas, llaman, vienen, los llevamos a un lugar donde los vamos a reclutar y ahí los capturamos. ¿Te suena conocido? Todo el tiempo pasan noticias de eso. El crimen organizado recluta personas enganchándolos, ¿no? Los capta a efecto de que los pueda reclutar como parte del crimen organizado. Y desde luego que si estas personas se niegan, pues obviamente que los privan de la vida. No tienen otra alternativa. La pregunta es, ¿cuál sería la responsabilidad para la persona que imprimió los 2000 carteles, los 2000 volantes? Acuérdate que hay una forma de autoría, que es la autoría mediata, ¿sale? Valerte de alguien como instrumento para efecto de concretar el delito. Pero, obviamente, en este caso, el autor mediato, o sea, el dueño de la imprenta, no va a responder por la conducta, porque en estos casos los autores que están ejecutando la conducta no responden en virtud de que son engañados por parte del autor mediato, por parte de quienes están detrás de esos autores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si estamos inculpando a la persona de la imprenta, lo que la gente del Ministerio Público tendría que decir que es un delito de trata de personas en su modalidad de condición de siervo, en donde se captó de consumación instantánea por el autor mediato en forma de acción dolosa, donde entran en juego los artículos 10 y 12 de la Ley General de Tratas. Acuérdate que el 10 no puede ir solito. En este caso se está fusionando con el artículo 12 a efecto de que se prevea la conducta típica. Por otro lado, si pensamos en otro ejemplo, posiblemente en el que estamos recibiendo, ¿no? Recibiendo a las personas que ya fueron captadas a través de todos estos carteles, a través de todos estos volantes, pues ya los trasladaron, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer como parte de ese grupo criminal es recibirlos. Los vamos a recibir para llevárselos al jefe y los retengan por allá, ¿no? Y los recluten por allá. Entonces nosotros nos encargamos de recibir. Imagínate que somos tú y yo quienes recibimos a estas personas. Entonces estaríamos pensando en que el núcleo del tipo en el presente caso sería recibir. Eso es lo que tomamos del artículo 10. Y el grado de ejecución es de consumación instantánea porque el recibimiento se hace en un instante, ¿sale? Y obviamente la autoría sería coautor, ¿sale? Seríamos coautores materiales de la conducta en forma de acción dolosa. De modo que si el agente del Ministerio Público quiere ejercer acción penal en contra de nosotros por este hecho delictivo, tendría que decir trata de personas en la modalidad de condición de siervo, ¿sale? Consumado de manera instantánea por los coautores en forma de acción dolosa, previsto y sancionado en los artículos 10 y 12 de la Ley General de Tratas. Recuerda que el 10 no puede ir solo. Ahora sí ya, más o menos me agarraste la onda, el 10 no puede ir solo, tiene que estar fusionado necesariamente con otro delito de la Ley General de Trata. Bien, entonces llegamos a este otro ejemplo en donde vamos a entender por explotación el beneficio de la explotación, ¿sale? O sea, recibir dinero a cambio de la explotación.
en donde se van a poner en juego los artículos 10 y el 13. Si fuera el ejemplo de que la persona activa del delito está generando, digamos, pornografía, entonces tendríamos necesariamente que invocar el 13. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a entender por beneficio de la explotación? Fíjate, podemos entender por beneficio de explotación la prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, turismo sexual, cualquier acto sexual remunerado, ojo, dice a través del engaño, violencia, abuso de poder, vulnerabilidad, incluso amenaza migratoria. Recuerda que esto del engaño, violencia, abuso de poder, todos esos aspectos son medios comisivos. Por definición, un medio comisivo es aquel elemento del tipo del que el agente activo del delito se vale para concretar la conducta prevista en el particular tipo penal. Es por ello que sin el uso de estos medios comisivos la conducta no podría darse jamás. Entonces el engaño, la violencia, abuso de poder son medios comisivos, ¿de acuerdo? Pues bien, piensa en que en el caso se recibió a una persona, o sea, yo recibí a una persona para, digamos, con fines para ocuparla en aspectos de pornografía, o sea, utilizar un filme, ¿no? Vamos a tomarle video, ya sea una fotografía, le vamos a despojar de su ropa y vamos a hacer este material y lo vamos a poner al público. Basta con hacer eso, basta con que yo haya recibido a la persona con ese fin para el hecho de que el delito se concrete. Y obviamente no le dijimos a la persona que íbamos a generar pornografía con ella, sino que la trajimos a base de engaños. Le dijimos que pues iba a ser un trabajo muy bonito, que iba a ser modelo, que iba a publicitar una marca muy prestigiosa, probablemente de ropa para dama y una ropa muy bonita. Ella vio anteriores folletos, se convenció, entonces ella llega, yo le abro la puerta del estudio pornográfico, la recibo y aunque yo no haga el trabajo de fotografía con el solo hecho de recibir, ya estoy concretando mi conducta al particular tipo penal. Entonces, seguramente la consumación es instantánea porque recibir se consume en un instante. Y obviamente es de autoría directa porque yo lo estoy haciendo por mí mismo, nadie me está ayudando, ¿de acuerdo? Entonces, si el agente del Ministerio Público quiere ejercer acción penal en mi contra, tendría que decir que trata de personas en su modalidad de beneficio de la explotación a través de la pornografía mediante el engaño, ¿no? Consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, donde entran en juego los artículos 10, 13 de la Ley General de Víctimas y demás relativos. ¿Me explico? Aquí el artículo 10 no actúa solito, tiene un complemento. El artículo 10 es un semitipo. El artículo 10 únicamente está aportando el núcleo del tipo que es recibir. Y obviamente el 13 pone el resto de los componentes, el resto de la estructura típica. ¿De acuerdo? Pues bien. Ok, finalmente pensaríamos en un ejemplo en donde se se aloja, o sea, ya trajeron a la persona para prostituirla, ¿no? Ya trajeron a la persona para que tenga relaciones sexuales con otras personas. Ella no lo sabe todavía. Ya la trajeron. Alguien la captó, antes alguien la enganchó, alguien la transportó, alguien la entregó, alguien la recibió, ahora a mí me toca alojarla, o sea, dentro de la organización criminal a mí me toca meterla en un cuarto de hotel y no dejarla salir, alimentarla y todo, pero ahí va a estar. ¿Qué vamos a hacer con la persona? A prostituirla. La vamos a hacer que tenga sexo con otras personas a cambio de un dinero remunerado y obviamente ese dinero se lo vamos a retener a esta persona. Entonces eso sería prostitución. Obviamente nos estamos valiendo de sus temas de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en su casa era una niña problemática, se escapó, la corrieron, la metieron a Alcohólicos Anónimos, falsificaba su credencial de lector para poder tomar. Entonces estaba en problemas la chica, estaba en factores de ingobernabilidad y entonces
obviamente este tipo de chicas son detectados por esta clase de hombres que se dedican a ubicar a esta clase de niñas y las detectan para ser las víctimas y es lo que ocurre todo el tiempo. Entonces, si yo soy una de las personas que alojó a esta chica con fines de prostitución aprovechándose de la vulnerabilidad que ella tenía, entonces lo más seguro es que la consumación sea instantánea porque el verbo alojar. Aquí te pido una disculpa, me equivoqué en esta diapositiva. En lugar de instantánea debe de ser permanente, ¿de acuerdo? Porque alojar se consuma en el tiempo, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿no? Puede ser 1 hora, 2 horas, 2 meses, 5 meses, tiempo indefinido. Entonces, en el grado de ejecución es consumación permanente. Ahí te pido una disculpa, debe decir consumación permanente, no pasa nada. Y obviamente, si es que yo fui quien convenció a otra persona de que la alojara, entonces yo voy a ser inductor, ¿de acuerdo? En el caso particular. Por lo tanto, si el agente del Ministerio Público quiere ejercer acción penal en mi contra, en mi carácter de inductor, tendría que decir trate de personas en su modalidad de beneficio de la explotación sexual a través de la prostitución, valiéndose de aspectos de vulnerabilidad del sujeto pasivo del delito consumado permanentemente por el partícipe inductor en forma de acción dolosa, entrando en juego los artículos 10 y 13 de la ley y demás relativos de la Ley General de Trata de Personas. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, el artículo 10 no está solo, tiene un complemento que es el artículo 13. El 10 funciona como un semitipo y el 13 como un complemento. ¿Y quién defiende la aplicabilidad de estos artículos? Pues las partes. Si no sabemos este tipo de aspectos, este tipo de teorías, lo más seguro es que nos equivoquemos. Y si somos fiscales, lo más seguro es que eh, ejerzamos acción penal en ocasiones con el 10 solito. Y eso es un error. Eso es terrible y eso sí ocurre en el mundo real. Entonces, mucho cuidado, amigos. Ahora bien, vamos a pensar en un caso en el que no entra en juego ni captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar. No entra en juego nada de eso. O sea, alguien ya lo hizo, alguien ya enganchó, alguien ya transportó, ya transfirió y obviamente van a ejercer acción penal en contra de ellos o ellas respecto del 10 y el 13, respecto del 10 y el 11, respecto del 10 y el 12, según corresponda, ¿sale? Ok. Imagínate que al no entrar en juego cualquiera de esos verbos rectores, lo que yo hago es prostituir a una persona aprovechándome de su vulnerabilidad. ¿Sale? O sea, alguien ya entregó, ya recibió, ya la alojó, ya la captaron, ya la transportaron. Lo que a mí me toca hacer es obligarla a que tenga relaciones sexuales con él, con ella y con ellos durante 20 días y que todo su dinero me lo entregue a mí para que yo se lo entregue a la organización criminal, aprovechándonos de su vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa conmigo que no enganché, ni capté, ni transporté, ni transferí, ni retuve, ni entregué, ni recibí, ni alojé? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, pues en este caso, queridos amigos, es obvio que, bueno, imaginando que esta, esta conducta se haya reiterado en el tiempo, entonces ya sería consumación continuada y yo sería autor directo. ¿Qué pasaría en este caso? El agente del Ministerio Público necesariamente tiene que prescindir del artículo 10, porque no entra en juego en el particular. Nada más nos quedamos con prostitución al tenor de la vulnerabilidad, o sea, con el 13. Entonces prescindimos del 10 y nos quedamos con el 13, porque el 13 está actuando como un tipo penal especial, como un tipo penal autónomo. Prescindimos del 10, no nos hace falta, no hay ningún problema. ¿Puede estar el 13 solito? Claro que sí. Recuérdate al principio de las diapositivas, la X actúa también como un tipo penal autónomo, como un tipo penal especial. En cambio, el 10 necesariamente debe de estar acompañado de algún otro artículo. Es por eso que, insisto, debemos de conocer esta clase de teorías a efecto de que podamos invocar los artículos de ley suficientes y necesarios. Podamos invocar la norma de una manera correcta en su expresión
numérico-jurídica, para que este conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado sean los suficientes y los necesarios. O sea, que no tengan menos de los necesarios ni más de los suficientes. Si tienen menos de los necesarios, seguramente habrá impunidad. Si tiene más de lo suficiente, seguramente habrá un abuso de poder. Es por ello que es bien importante estar en defensa de la norma penal general y abstracta, queridos amigos, pero para ello necesitamos estar completamente capacitados para advertir esta clase de temitas. Yo no sé si tú lo sabías, yo no sé si tenías perfectamente claro que el artículo 10 no puede funcionar solito, que es un semitipo y que para actuar como un tipo penal, entonces debe de fusionarse con otro tipo penal. En cambio, si vemos otros artículos como el 11, 12, 13, 14, 15, 16, etcétera, esos sí pueden actuar como tipos penales autónomos, prescindiendo del 10 en absoluto, pero también pueden complementarlo. Todo esto es muy importante, amigos. Lo vamos a estar explicando a mayor saciedad en nuestro curso de 40 horas que vamos a iniciar pues en lo próximo. Quiero que estés pendiente, por favor, de las fechas para que puedas inscribirte y para que podamos teorizar sobre este tipo de temas muy bonitos que apasionan y desde luego son muy importantes porque la sociedad pues merece personal muy capacitado, abogados y abogadas muy comprometidos con el tema, que sepan de las normas que aplican en un caso particular. Fíjate, aquí el 13 está actuando como un tipo especial, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué pasa si prescindimos de captar, enganchar, transportar, transferir? Y en el caso particular estamos por turismo sexual. Traen a unas personas, ¿no? Vienen de Puerto Vallarta, vienen a Cancún, ¿no? Llegan a Cancún y les prometimos que iban a festejar el fin de la preparatoria. Todos tienen entre 16, 17 años más o menos. Y es un grupo numeroso de 90 personas. Llevamos a todas estas personas hasta Cancún en avión, ¿no? Es el paquete premium que ellos contrataron, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que los vamos a encerrar y que obviamente pues los vamos a forzar a tener sexo con otras personas que también viajan para el mismo fin. Entonces, estas personas de preparatoria vienen engañadas porque pensaban que iban a festejar la finalización de su preparatoria. Y lo que ocurre con ellas es que las vamos a encerrar y las forzamos teniendo sexo con otras personas. Eso es turismo sexual, tan fácil, tan sencillo. La consumación es instantánea de este tipo penal y si tú y yo nos pusimos de acuerdo, si formamos parte de la organización para toda esta logística, seguramente estaríamos incurriendo en trata de personas en su modalidad de beneficio de la explotación a través del turismo sexual por medio del engaño, ¿no? Consumado instantáneamente por los coautores en forma de acción dolosa. Y es por ello que el artículo 13 se invoca por el agente del Ministerio Público como un tipo penal especial y demás relativos, pero sin el artículo 10. ¿Sale? Pues bien, en ese sentido, pues es importante saber que, y en recapitulación, que el 10 no puede actuar de manera solita, necesita un complemento. Por eso es válido decir que el 10 es un semitipo, hablando de la Ley General de Trata de Personas, en tanto que el 11 puede actuar, desde luego, el 11, el 12, el 13 puede actuar como un semitipo, pero también como un complemento del 10. En tanto que el 10 no es un tipo penal completito, ya dijimos que es un semitipo y por lo mismo necesita de algún otro complemento. En tanto que el complemento no necesita del 10 y por lo tanto puede actuar válidamente como tipo penal especial como ya lo vimos. En suma, si nosotros juntamos el 10 junto con otro artículo, eso ya nos da un tipo penal. Todo esto es necesario que lo sepas para que lo invoques con propiedad en un caso individualmente considerado y podemos decir que estamos en defensa de la norma. Y desde luego con esto evitemos impunidad y evitemos abusos de autoridad. Pues bueno, con esto yo doy por finalizada esta sesión. Espero que haya sido un poquito de tu agrado. Discúlpame por mi voz, de verdad es que
ya Pero no puedo ni Fanny, pronunciar mi nombre porque estoy un poquito como cansado de la voz. Insisto, audiencias de 8 a 7 de la noche, ¿no? 8 de la mañana a 7 de la noche. La última duró 5 horas. Este, yo les diría a los defensores, ya no pregunten tantas cosas, ¿no? Mejor planeen, ¿no? 10 preguntitas es más que suficiente como para poner en jaque a quien sea. Y bueno, pero pues ya, si hacen como mis defensores que preguntan 150 cosas y se tardan un poquito, y híjole, no, pues ya, es un poquito tardado, ¿no? Muy bien, bueno, esto último sobre estrategias de litigación, desde luego que podríamos estar hablando en otro conversatorio, es muy bonito, muy apasionante. La verdad es que la primera vez que subí al estrado, este, pues se sienten nervios, ¿no? Te platico de rápido, fíjate que hicieron un concurso de oposición aquí en el estado de Puebla, tu servidor concursó, pasé, el concurso fue muy complicado y te puedo decir que pues me he preparado durante unos 11 años más o menos estudiando fuerte, así fuerte, fuerte, con el solo objetivo de que acabo de lograr. Pues producto de todo ese esfuerzo académico, finalmente pues logré ser electo como juez junto con otros compañeros y compañeras. Entonces, algunos compañeros los mandan a algunas regiones judiciales foráneas, otros se quedan en la capital, a otros los mandan como jueces de ejecución, jueces de control, y a tu servidor, a mí me mandaron a enjuiciamiento. Fui el único que fue a dar a enjuiciamiento. Entonces, pues está muy padre, ¿no? Enjuiciamiento. Y haz de cuenta de que em, pues el primer día, ¿no? El primer día que nos dicen, no, pues vamos a desahogar una audiencia, ¿no? Ya están todas las partes y entonces, pues, tú le preguntas a tu personal, ¿en serio ya llegaron todas las partes? O sea, nadie se arrepintió. No, no, juez, ya están todos, ¿no? Ya está la persona interna, ya están dos ministerios públicos, dos asesores jurídicos victimales, cuatro defensores, traen un equipo de pasantes de 8 personas, la sala está repleta, son dos acusados y, uy, mucha gente, ¿no? Y entonces te están presentando, ¿no? O sea, tú estás en un cuartito encerrado, ¿no? Con una lucecita extraña. Y sabes que del otro lado, ya en la sala, te están presentando, están diciendo que pues la audiencia se va a llevar a cabo a continuación, que se les da instrucciones a los intervinientes. Dicen tu nombre, ¿no? Esta audiencia va a ser presidida por el juez Daniel Mendoza Medel, juez unitario de enjuiciamiento, bla, bla, bla. Y entonces es el momento de abrir la puerta, ¿no? Y de pasar. Entonces abrí, paso y veo de reojo que la sala está, pero llena. Y es una tensión tremenda porque los fiscales, los defensores, los asesores van con todo. O sea, se les ve una cara de determinación. O sea, no es algo gentil, no es algo de que vas a dar una conferencia, ¿no? Y presentan al ponente, ¿no? Y entonces tomas el micrófono y dices, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y todos pues ya te conocen y es como platicar entre amigos. E incluso ves sonrisas y todo. No, esto es completamente lo opuesto. Se ve determinación y eso genera mucha tensión encontrada. A eso me enfrenté en mi primera audiencia y en todas las demás, ¿no? Entonces, eso impone, ¿sabes? Eso impone y dices, oh, qué fuerte está esto, ¿no? Entonces te sientas, tienes tus hojas, tu constitución, tu código, tienes libros, tienes hojas en blanco, tienes de todo, tienes un calendario y así como que la primera frasecita, ¿no? Así como que te cuesta trabajo decirla, como que, oh, no, no puedo decirla. Son nervios, ¿no? Hay que tener así como que un cierto aplomo. Y fíjate que pues ya llevo años, pues dando algunas clases, poniéndome en contacto con gente para transmitirle alguna enseñanza. Me gusta usar el micrófono, pues a veces doy conferencias. Me gusta todo esto, ¿no? O sea, no le tengo miedo al señor micrófono. Somos amigos, ¿no? Trabajamos juntos muchas veces. Y, no, pero ese día, de verdad que el micrófono impone, la gente impone. Es fuerte, ¿no? Actualmente, pues te puedo decir que no tengo ningún problema. O sea, los nervios me desaparecieron, yo creo que al segundo día más o menos ya me sentía yo tranquilo. En la primera audiencia, aunque yo me sentía nervioso, me di cuenta de que podía yo estar muy controlado.
Podía yo saber perfectamente lo que se decía, lo que planteaban y cómo resolverlo. Porque cómo plantean de incidencias, ¿eh? ¿Qué imaginación tienen de todo tipo de incidencias, ¿no? Y entonces uno escucha con mucha atención, sabes perfectamente lo que te están pidiendo, obviamente conoces las leyes, los tratados internacionales, conoces tus protocolos y con base en todo esto haces un cruce de información y entonces resuelves en ese momento. Y vaya, pues siempre pude mantenerme muy pendiente de todo, aunque el primer día fue así como que muchos nervios, ¿no? Un dolor de estómago tremendo y todo esto era muy padre, ¿no? Ya el segundo día, pues mucho menos, el tercer día, pues ya, sin problema. Pero cuando tengas jueces nuevos, si es que te toca, querido amigo o amiga, y sepas que un juez es su primera vez, pues no seas tan cruel, ¿no? No le interpongas tantas incidencias porque considera que es humano y pues también también sentimos, ¿no? Pero bueno, pues estamos en la ciudad de Puebla, a tus órdenes. Ha sido un gustazo dirigirme contigo. Y bueno, pues voy a dar unos 10 minutitos para resolver tus preguntas con muchísimo gusto. Licenciado Israel Álvarez, adelante, amigo. Y gracias, maestro. Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Antes que nada, mis más sinceras felicitaciones. Lo he seguido desde hace varios tiempo en sus redes sociales y en sus grupos de estudio y me enteré cuando fue juez. De verdad me dio gusto porque es una gente muy preparada. No es cebollazo, no es porque esté usted aquí, pero es una gente muy preparada. Por cuanto hace a lo que nos está refiriendo. Ah, otra cosa, también los jueces pónganse en lugar de los litigantes, porque hay compañeros litigantes que van empezando y los jueces son crueles, pero como no tienen idea. Luego les dicen, te voy a aplicar el 121 porque es desconocedor del sistema y se ponen más nerviosos los compañeros, ¿no? Por cuanto hace lo que nos está explicando del artículo 10 que tiene que ir complementado, quiero entenderlo así. Si estoy mal, corríjame, porque tampoco me gusta quedarme con dudas. El artículo 10 es el tipo penal, es decir, es el verbo núcleo del delito. El artículo X es el medio comisivo, que también se puede convertir en un tipo especial. Entonces, el artículo 10, concatenado con los otros artículos, es la hipótesis exactamente aplicable al delito del que se trata. Sí, claro, amigo, gracias por tus comentarios, de verdad que muy feliz, muy agradecido y pues siempre a tus órdenes. El artículo 10 de la Ley General de Trata no podría considerarse como un tipo penal, es solamente una parte estructural. ¿Qué parte estructural? Es el núcleo del tipo, es el verbo rector que define a la conducta, por ejemplo, enganchar, retener, transportar, ¿no? Te va a dar la parte nuclear de la conducta. Pero no en todos los casos ocupamos retener, transportar, enganchar, o sea, esa parte nuclear, sino que más bien nos vamos por otros aspectos como por ejemplo explotar sexualmente a una persona, sin enganchar, sin retener, sin captar. Cuando se da eso, el artículo X, que en el caso sería el 13, que define la explotación sexual, querido amigo, ese 13 sería un tipo penal especial que no necesita el 10. Pero el 10, el consejo es que nunca va solo. Siempre se tiene que acompañar de cualquier otro artículo. ¿Por qué? Porque es un semitipo, únicamente te aporta algo. En cuanto al medio comisivo que dijiste, yo preferiría pensar que el medio comisivo viene en los demás artículos, no está en el 10, únicamente tenemos aspectos nucleares. ¿Cuál puede ser un medio comisivo? Bueno, por ejemplo, los previstos en el artículo 13 de esa ley general, en el sentido de aprovecharse de la vulnerabilidad, probablemente, no sé, por aspectos migratorios, cosas así, ¿no? Ok, sí, a lo mejor no me expliqué bien, pero sí, el artículo 10 es el verbo núcleo y los demás artículos es el medio comisivo, que también se pueden convertir en un tipo especial, por ejemplo, digamos el 13, lo que nos refería ahorita del turismo sexual. ¿No cree usted que sería un de consumación permanente si es que en esa conducta la violan varias veces o si es instantánea? Probablemente habría que ver las condiciones de la conducta. Imaginemos que la sujeto pasivo del delito eh, mm, sufre una conducta de manera reiterada en el sentido de ser no violada, sino más bien, bueno,
digamos que sí violada, ¿no? Sería delito continuado, ¿no? En lugar de permanente. ¿Por qué continuado, amigo? Recuerda que las características del delito continuado es que se trata de una ejecución reiterada de la misma conducta con violación a la misma hipótesis legal en agravio de la misma persona y con unidad de intención, de modo que son varias como violaciones consumadas instantáneamente en el tiempo, ¿no? Eso lo convierte en un delito continuado. No sería un permanente. El permanente es, amigo, el que sus elementos típicos se van ejecutando a través del tiempo. Por ejemplo, el secuestro, ¿no? Todo el tiempo te estoy privando de la libertad y así dura como una línea del tiempo. Todo el tiempo estoy portando un instrumento prohibido y así dura como una línea del tiempo, no se interrumpe. ¿De acuerdo? Y si tienes toda la razón, amigo, el artículo 10 no puede ir solito jamás, necesita complementarse con otro. Esa es la clave. Y respecto de los demás, esos sí pueden ir solito, pero en ocasiones también actúan como complemento respecto del 10. Muchas gracias y felicidades, maestro. Estoy a tus órdenes, amigo, gracias. Doctor Delfino, ¿qué tal? Qué gusto, amigo. Qué gusto verte. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es que ando tomando aquí otra clase de la otra maestría, ahora sí que ando en las dos ahorita. Excelente ponencia, definitivamente. Las disertaciones son excelentes. Yo tuve el gusto de conocer a su señoría en febrero de 2023, incluso nos dio clase en la materia, hasta recuerdo la fecha, ¿no? Y veíamos estos análisis, cómo escuadruñar los verbos y que nos explicaba algo, ¿no? En la formulación de imputación, aclarar o precisar, a ver, tiene tantos verbos, ¿cuál específicamente? Y si ha servido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no sabe qué contestar, se quedan así como que no entienden la pregunta y hasta le tenemos que decir al juez, no, a ver, me refiero a esto y empezar a desglosar, ¿no? Pum, pum, pum. Y algunos ministerios públicos, no, de plano no lo entienden, ¿eh? Realmente vale la pena estudiar, analizar todo lo que estamos viendo, porque sí funciona y sí impacta, ¿no? Es un comentario nada más. Y ahora, referente a lo que decía que no hay que ser tan duros, ahí ya cuando estamos en las audiencias, lo que también manifestó el compañero Israel, creo, ¿no fue? Este, también los jueces no hay que ser tan duros, ¿no? Yo creo que hay que tener cierto grado de concientización hacia ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque ya vamos, oh, ya muchos años con ese sistema, esta implementación de ese sistema, hay muchos que están comenzando o estamos, no, estamos, ¿no? Vamos comenzando, ahí vamos pasito a pasito, ¿no? Y lo que queremos es dar lo mejor para las partes, ¿no? Porque se supone que somos técnicos en la materia, pero definitivamente excelente y yo creo que nos estamos viendo en estos días. Tenemos por ahí una plática pendiente. Gusto. Claro que sí, amigo, siempre a tus órdenes. Un gusto verte y en aquella ocasión que te conocí junto con tus compañeros en las clases de la maestría, pues vaya, un grupo extraordinario liderado de un gran compañero como tú. Tú tienes el doctorado y vaya, pues el hecho de que sigas estudiando otras cosas habla de lo grandioso que eres y al contrario, yo aprendí de tu persona y desde luego la primera parte de tu aportación fue en el sentido de decir que es importante para el operador jurídico decir qué partes entran en juego respecto de la norma penal general y abstracta. Y para eso yo me acuerdo que les enseñé en esas clases de dogmática jurídico-penal un proceso, una herramienta que se llama sistematización, que aplicado al contenido de la norma, tú puedes derivar de ahí el contenido de un particular tipo penal. Una vez que tú derivas el tipo penal, lo que puedes ahora hacer es derivarlo en elementos. Y así sucesivamente, todo eso con miras a generar un diagnóstico jurídico penal. Actualmente, queridos amigos, estoy generando clases, cuando doy clases en maestría o en el doctorado, pues lo que yo enseño actualmente pues es diagnóstico jurídico penal, ya no tanto teoría del delito, sino diagnóstico jurídico penal. Yo te enseño qué es exactamente lo que debes de generar, de pensar, de ver en los casos para poder diagnosticarlos. Es como cuando los médicos nos reciben como sus pacientes, nos hacen una serie de preguntas, observan, nos hacen clínica, nos hacen estudios y posterior a todo este proceso de, digamos, de Sherlock Holmes en el que ellos investigan lo que tenemos, al final del proceso ellos le ponen un nombre y apellido a nuestro padecimiento. Una vez teniendo el nombre y apellido del padecimiento procede el tratamiento. Aquí el proceso penal viene una vez que tenemos el nombre y apellido del delito. Es decir, que cuando nosotros generamos y ejecutamos un ejercicio de diagnóstico jurídico penal sobre un caso individualmente considerado, lo que procede es
generar el nombre y apellido de la figura delictiva, junto con las leyes perfectamente aplicables en el tiempo y en el espacio. De esa manera, tú vas a poder generar un diagnóstico jurídico penal, lo que te va a regalar, lo que te va a proporcionar el nombre de la figura delictiva, con, digamos que con todo el espectro jurídico aplicable. Y si esto es así, entonces tú ya tienes el nombre y el apellido de la figura delictiva, es decir, ya tienes el título de imputación, ya tienes una parte del diagnóstico jurídico penal. Y si esto es de esa manera, entonces eres capaz de generar los márgenes de punibilidad que rigen el proceso penal acusatorio. Ya sabrás si tu conducta es candidata o no a una suspensión condicional del proceso, etcétera, etcétera. Y sí, amigo, pues en eso estamos. Actualmente ya damos clases de diagnóstico jurídico penal. Eso hice en el último módulo de la maestría en la Escuela Estatal de Formación Judicial, donde soy ponente. En- es una escuela del Tribunal Superior de Justicia de aquí del estado de Puebla. Y vaya, pues siempre muy entretenido, ¿no? Muy nutrido. El problema, insisto, es la voz, porque pues, uno llega de audiencia tras audiencia tras audiencia y luego aviéntate a hablar, ¿no? Un buen rato y bueno, pero fuera de todo eso, pues la experiencia es mágica. Y bueno, pues te agradezco el comentario, amigo. Claro que sí está un café pendiente y estoy siempre a tus órdenes, querido amigo Delfino. Adelante, licenciada Guadalupe, muy buenas noches. Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle. Bueno, yo he sido su alumna en la maestría y como los compañeros, yo también le sigo. He aprendido mucho de usted. Primero que nada, felicitarlo. Qué bueno que ya es usted un juez y tengo la seguridad de que es un excelente juez, porque tiene bastante, es muy vasto su conocimiento. Con relación a lo que usted nos está explicando en este momento, que es exclusivamente en la Ley General de Trata de Personas, de que el artículo 10 se enfoca exclusivamente cuando hablamos de captar, de enganchar, de transportar y de transferir, no debe de ir solo. O sea, debe de ir acompañado de otro artículo, porque si va solo, entonces ya no encuadra, ¿verdad? La conducta. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Esto es correcto? Claro, totalmente. Cuando el artículo 10 aparece solo, sin acompañamiento del 11, del 12 o del 13 o del 14 o del 15, del que sea, cuando va solito, lo que ocurre es que tenemos enfrente un ejercicio de la acción penal fallido, ¿no? Un ejercicio de la acción penal fallido. Acuérdese que el juez de la causa puede actuar en correspondencia con el agente del Ministerio Público para condenar a una persona cuando el acto de autoridad se encuentra sustancialmente fundado. Esto es, cuando el agente del Ministerio Público le proporciona al juzgador los elementos suficientes y los necesarios para que el juzgador pueda agarrarse de ahí, pueda sustentarse sobre ellos y sobre ellos construir un argumento de culpabilidad con los mismos artículos enunciados por el agente del Ministerio Público, sin que le pueda ayudar. Luego entonces, si el agente del Ministerio Público prescinde del 13, cuando era completamente aplicable el 13, pero nada más puso el 10 solito, entonces dígame usted de dónde caramba el juzgador se va a sacar el artículo 13. ¿Acaso puede llegar el juez en el fallo y decir, ah, sí, porque yo soy el señorón juez y yo sé un montón y tengo todos los cursos y tengo un carrazo estacionado allá afuera? Solo por eso yo voy a aplicar el 13, caramba. No, 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 a mí ni me lo pidan, yo lo aplico solito, pues aquí se puede. ¿En serio? ¿A poco sí? No, claro El, que no. el juez puede actuar en auxilio del ejercicio de la acción penal cuando por mandamiento expreso del artículo 21 en sus tres primeros párrafos del Pacto Federal corresponde ese alto mandamiento al agente del Ministerio Público. Me parece que no. Por otro lado, recordemos que es el agente del Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal, quien en última ocasión tiene para recomponer, reestructurar o proponer una clasificación jurídica diferente de acuerdo con el contenido del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el alegato de clausura. O sea que el Ministerio Público debe de estar pilas, pilas con todo esto para decir, ojo, de acuerdo con, ¿no? Toda la prueba desahogada, advierto que igualmente entra en juego el 13. Ah, perfecto, ya compusiste el fundamento que podría
sustentar el acto de autoridad. En ese sentido, yo como juez, si me hacen eso en ese momento, pues entonces yo le doy vista a la defensa para efecto de, si es posible, o si lo pide la defensa, suspender la audiencia. ¿Para qué? Para que pueda integrar nuevos argumentos, incluso medios probatorios, a efecto de defender adecuadamente respecto de ese artículo 13, ¿cierto? Y bueno, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la corrección, la integración del 13 a la ecuación, está surgiendo de quien debe de poner el artículo 3 en la ecuación. Me explico. Es más fácil decir en un agravio que el Ministerio Público dentro del alegato de clausura integró el 13 a que el juez lo integre por sí solo. ¿Por qué? Porque eso último va a dar como consecuencia un agravio fundado. ¿Y qué cree? Puede haber un acto de impunidad. ¿Y por qué? Porque fue la omisión de la gente del Ministerio Público de no invocar el 13 en esa configuración normativa. ¿Me explico? Por eso si no se pone el 13 cuando tenía que ir el 13, si no se pone, hay menos elementos de los suficientes o menos de los necesarios. Y si hay menos de los necesarios, acuérdese de la regla. Si hay menos de los necesarios, se ocasiona impunidad. Pero si hay más de lo suficiente, se ocasiona un abuso de poder. O sea, va a haber más penalidad para la persona en conflicto con la ley penal. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Muchas veces, se lo prometo, yo fui secretario proyectista de segunda instancia durante más de 11 años. Entonces, por más de 11 años revisé a muchos compañeros jueces y me di cuenta de que esto, lo que yo estoy diciendo acá sobre la configuración normativa, que es el conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado, que deben de ser los suficientes y los necesarios, siempre está incorrecta. Generalmente está incorrecta, pero las partes no lo defienden. Y por eso se dan abusos sin que la defensa lo note. Y por eso se dan impunidades sin que el asesor jurídico victimal y el agente del Ministerio Público lo hayan advertido. Por eso es muy importante pues teorizar sobre estos temitas que son muy bonitos porque actualmente en el México que nos queda, en el pedacito de México que nos queda, porque estoy seguro que en el futuro va a cambiar, pues todavía se apuesta por el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, acuérdense, como decía mi maestro, mi gran maestro Eleazar Maldonado Cisneros, que ahorita está en las estrellas, el Estado de Derecho es aquel Estado en donde se pretenden respetar los derechos humanos. Y donde hay derechos humanos hay división de poderes. Es correcto. Le agradezco muchísimo, profesor. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias, un gusto. Bueno, pues, maestra Maite, le devuelvo el uso del micrófono, por favor. Creo que Israel quiere decir algo, ¿no? Pues yo quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros y también quiero felicitarlo por su nombramiento como juez de enjuiciamiento y a todos los que nos acompañaron hoy también darles las gracias por estar aquí con el juez Daniel Mendoza Medel, que pronto estará con nosotros impartiendo un curso de 40 horas. Son bienvenidos, los invitamos. Y no lo quería decir, pero lo voy a decir. El maestro Daniel les tiene una sorpresa. Pronto se las va a decir. Entonces, ¿Cuál te sorprendió? ¿Cuál? no, sí hay una sorpresa por aquí que el maestro Daniel no la quiero arruinar. Se las va a decir seguramente en el curso que viene, pero o si lo quiere decir ahorita, a lo mejor se le olvidó, pero estoy segura que los comentarios que recibió ahorita de todos ustedes que ya lo han acompañado, no solamente en esta sesión ni en este grupo de estudio, sino en otros también, y que aparte veo que hay algunos que son alumnos que han sido alumnos de él, y realmente ustedes han sido muy afortunados, mucho, muy afortunados. Y darles las gracias porque esos comentarios se los lleva hoy a la cama y créanme que le quitaron el cansancio que traía de sus audiencias y aparte va a dormir muy feliz. Su pasión del doctor Mendoza también es enseñar y es siempre en todas las sesiones en las que yo he estado esa parte que tiene de atenderles a todos ustedes, a todos los que le hacen una pregunta y que aparte los lleva de la mano cuando imparte un curso, aunque sea de pocas horas, siempre los lleva de la mano
y cierra todas estas dudas que tenemos. Realmente en los cursos no nos deja con ninguna duda y eso se le agradece. En sus clases presenciales ha de ser genial, increíble estar pues ahí con él, y ustedes realmente, los que han estado con él presencialmente, son muy afortunados. Y les agradezco de verdad por estar aquí. Maestro Daniel, muchísimas gracias. Y lo esperamos aquí con el curso que tenemos pendiente. Nomás esperamos a que nos confirme sus fechas y pues vamos a seguir con este grupo donde usted es una parte esencial, una parte muy importante para Génesis Jurídica, y lo vamos a tener permanentemente con nosotros. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes y solamente porque ustedes lo pidieron, pues vamos a ser más benevolentes con los litigantes. Muy bonita noche. Vale, buenas noches. Igualmente, que descansen. Hasta luego, les agradecemos a cada uno de sus participaciones. De igual manera, se les hace el comentario que el link del grupo de WhatsApp de Génesis Jurídica ya está en el chat para quien guste adentrarse al Génesis en el grupo de WhatsApp, donde se mandará toda la información respectiva del curso que bien nos adelantó el maestro Daniel de más de 40 horas, y pues estaremos pendientes en toda la divulgación de ese curso. De igual manera, si el quien esté apto para poder obtener su constancia de participación aún no podrá hacer lo que es el día de hoy o el día de mañana, se podrá comunicar al número que está establecido en la publicidad, en el flyer de esta conferencia. Sin más, les agradecemos a cada uno sus participaciones, maestro Daniel, y que tengan una excelente noche a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen.